se entiende la gente. La palabra de los protagonistas y las razones sobre los temas que importan. Con la dirección y conducción de Hans Landolf. Buenos días. Empezamos el día de hoy el programa de Hablando se entiende la gente y por supuesto, cómo no, empezar con un saludo a todas las madres del país, muy especialmente a mi madre y a mi señora, por supuesto. Pero empezamos también aquí el programa entrevistando hoy día a la congresista Marisol Pérez Tello, también madre de familia. Feliz día, Marisol, un gusto que estés en el programa. Muchas gracias, encanta aprovechar también para saludar a todas las madres que nos escuchan y a mi madre y desearles un día de reconocimiento a su esforzada labor, y difícil labor, pero también maravillosa labor. Y has venido con tu hija, ¿no? Sí, porque me dio permiso. Me di permiso para venir a saludar a todas las mamás y me dijo, vamos, te acompaño. Yo pensé que iba a pasar al set y vamos a poder conversar un rato con ella. Ahora la invitamos. Ya, muy bien. Bueno, pero a ver, tenemos algunos temas en cartera para conversar el día de hoy, particularmente en tu función en la comisión que presides, para ver cuáles son los principales proyectos que todavía tienen pendientes. Hay 9 temas que yo quisiera sacar en la comisión y 4 que quisiera sacar en el pleno. En la comisión tenemos el proyecto de seguridad ciudadana, que es el más importante, que acumula 44 proyectos de ley. Hace un trabajo tenaz de temas, básicamente modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal, temas administrativos, aplicación de la pena por tercios. Nosotros siempre nos quejamos que la pena es entre 6 y 20 años y el juez pone 6. Ahora estamos poniendo criterios objetivos para que se pueda aplicar por tercios y no haya tanta discrecionalidad entre 6 y 20, que a veces hace que surjan un poco de dudas sobre la administración de justicia. ¿Este proyecto para cuándo tiene plazo? El martes tiene que verse. Yo espero que lo veamos el martes, que se inicie el debate. Si es que vamos a necesitar mayores, ya los congresistas de la comisión hemos tomado el acuerdo de quedarnos hasta que se apruebe el tema, porque como somos solo 130 y todos estamos en varias comisiones, a veces es muy difícil fijar una fecha de sesión extraordinaria, así que el martes empezaremos a las 3 y terminaremos a las 8, a la hora que logremos aprobarlo. Si hubieran muchas dudas, no se lograra consensuar el texto, calculo que tendremos una extraordinaria el mismo jueves, que hay pleno, que podemos salir a terminar el debate, porque esto pasaría a debatirse en el último pleno de mayo. Entonces no hay tiempo si queremos lograr los objetivos con la ciudad, ¿no? Pero digamos, es en esta legislatura donde debería aprobarse. No, sin ninguna duda. El pleno temático está programado. Tuvimos plenos temáticos sobre terrorismo el semestre pasado y el pleno temático de este semestre es seguridad. Ya tenemos un proyecto que es el de crimen organizado. Tenemos proyectos chiquitos sobre uso de armas blancas. Sobre eso vamos a hablar, sobre crimen organizado es el fuerte. Sí. Pero el gran tema es el concepto general de seguridad ciudadana, ¿no? Ese es uno. Después hay 2 temas que a mí me interesan mucho en lo personal, que son los temas vinculados al programa integral de reparaciones para las víctimas del conflicto y todos los procesos de implementación para incorporar a las mujeres que fueron violentadas sexualmente en todas las formas de violencia sexual que hubo en la época y tratar de homologar las reparaciones individuales que se dan a los ronderos. Esos son proyectos complicados, pero que por lo menos me gustaría que se discutieran. Otro sobre extranjería, que en realidad no es extranjería, es para que las presas y los presos que están por delitos que tienen menos de 7 años regresen a su país, porque nuestro país no tiene plata para estar manteniendo casi el 3% de la población penitenciaria, que son básicamente burriers, y que igual aquí se les suelta y se les deja en libertad, no es en libertad en estricto, porque tendrían que cumplir su condena, pero no tienen trabajo, no tienen arraigo, entonces en realidad es un peligro que estén en libertad condicional hasta cumplir los 7 años, que no puedan regresar a su país, pero que tampoco tengan posibilidades materiales de generarse ingresos. Entonces mejor es devolverlos a su país y en todo caso allá
con arraigo demostrado podrán pues retomar su vida, ¿no? Después de una condena aquí de por lo menos las 3 partes, la tercera parte de la condena. El otro proyecto es un proyecto también muy bonito que modifica el tema de apología, lo redondea, lo cierra, para que... ¿El negacionismo? No, pues no es el negacionismo ya está en el Pleno. La apología es el que está aprobado y que genera también una serie de controversias, pero discutirlas, yo creo que los temas no hay que eludirlos, hay que discutirlos y si el consenso es que no funciona, bueno, no funciona. Pero no dejarlos ahí, en el tiempo, en una constante, ¿no? Esos son los temas y hay un problema, uno del Consejo Nacional de la Magistratura, que es para que los magistrados que son notificados no digan nunca me llegó la notificación, sino que se pueda publicar en un boletín, porque nosotros sabemos, los que somos abogados más, que se juega mucho con la ley y se dilatan mucho los plazos en nombre de la ley. Y lo que hay que hacer es poner trabas para que nadie aproveche esos plazos para eludir su responsabilidad. Entonces es un proyecto simpático. Yo creo que con eso vamos a dar un paquete interesante. Y ya en el Pleno hay también temas muy lindos como el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes, que está pendiente de aprobación, que genera gran controversia, pero que ¿Dónde están las controversias ahí? Bueno, son 5 temas complicados, ¿no? El primero es el tema de castigos corporales. El segundo es el tema de educación sexual, o sea, derechos sexuales y reproductivos en general. El tercero es la perspectiva del niño como un sujeto o como un objeto de derecho, es decir, si tiene derecho a tener una voz para participar en algunas decisiones, evidentemente no en todas. Y el cuarto tema es la perspectiva de género. Si es que vamos a incorporarlo como una... Mira, yo no peleo por nombres, pero sí creo que hay que entender que en nuestro país hay diferencias estructurales entre un hombre y una mujer que tienen que corregirse en el tiempo. Entonces son temas que están ahí, que están pendientes y espero que podamos en un poco menos de mes y medio que nos queda, cubrir eso que está ahí. Y si no, estoy segura que el próximo presidente terminará el trabajo, ¿no? Bueno, de Código de Niños, Niñas y Adolescentes, de hecho, te comprometo acá para conversarlo ampliamente. Sí, es delicado. Es un tema particularmente importante. Ahora bien, crimen organizado. Ya, a ver, crimen organizado. Primero quiero reconocer el esfuerzo de todas las bancadas. Costó mucho sacar a luz, o sea, que esto viera a la luz, pero al final se logró. Este proyecto lo que hace es reconocer que existen asociaciones o personas que abusan del derecho a la asociación para delinquir. Con esta garantía constitucional de que tú, yo y una tercera persona podemos asociarnos para fines lícitos, la gente se asocia con el objetivo de permanecer en el tiempo juntos, forma una estructura, distribuye funciones, pero para delinquir. Y entonces esto necesitaba una forma de persecución distinta, porque entonces cada quien adquiere expertise, ¿no? Hay el contador que da de todo desde el punto de vista tributario, hay el que falsifica los documentos, hay el que compra las armas, hay el que ejecuta finalmente el delito, asalta el banco o secuestra. Y entonces cuando tú ves la actuación individual de cada uno de ellos, te parece que es pues un angelito del Señor. Pero cuando ves el colectivo, te das cuenta que es una máquina de cometer delitos. Y esa máquina necesita una persecución especial. Colombia, por ejemplo, tiene tan claro el tema de crimen organizado y que es transnacional y que aprovecha todo lo que se puede, que participa en Europol, no siendo de la Comunidad Europea, por el narcotráfico y la forma como se va con dinero y con personas en Europa esto, y Europa lo ha aceptado. ¿Por qué el Perú, que tiene hoy el delito que genera más ingresos es el narcotráfico, no ha asumido esta realidad? Esta ley de crimen organizado nos pone en ese nivel, en decir, mira, ¿sabes qué? No vamos a aceptar que las bandas que se organizan vengan al Perú a delinquir. Ni narcotráfico, ni minería ilegal, ni trata de personas, que conversábamos antes del programa, es el segundo delito más rentable en el Perú, y no nos damos cuenta que nuestras niñas y nuestros niños están siendo explotados sexualmente, están siendo sometidos a mendicidad, están siendo explotados laboralmente. Acá nomás en Caraballo, cargando piedritas en las minas. A ver, eso justamente estará con nosotros Haris Mujica, un investigador conocido, para hablar sobre el tema de trata, pero más antes de entrar a ese tema, quería preguntarte, ¿con qué diagnósticos han trabajado ustedes para desarrollar esta ley de crimen organizado? Excelente pregunta. Mira, nosotros hemos aprovechado la data internacional, que fue la base para la Convención de Palermo, que es la que regula el crimen internacional.
estas son cifras internacionales porque la característica principal de este tipo de organizaciones es que las fronteras sirven de excusa para eludir responsabilidades, ¿no? Entonces hay paraísos legislativos a donde terminan llevándose el dinero, por ejemplo, estos famosos paraísos financieros, o organizando offshores o sistemas para cuales que les aparezca el dinero se vaya lavando, o personas. Eso es lo primero. Lo segundo ha sido la data interna. Nosotros hemos trabajado una mesa durante el mes de marzo con representantes de Fiscalía puestos por el Fiscal de la Nación, es decir, no convocados con un nombre y apellido, no. En coordinación con el Fiscal de la Nación, ¿quiénes son tus expertos en crimen organizado? Ha venido el señor Cotrina, que de hecho es el que maneja el crimen organizado en Fiscalía. Hemos hecho lo mismo con el Poder Judicial, con el propio presidente del Poder Judicial, quien ha puesto a personas extraordinarias como el doctor Ishi. Hemos hecho lo mismo con el Premier, que puso expertos del Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior. Entonces, todos los que día a día enfrentan problemas tan tontos como el hecho de que pides que se levante el secreto de la comunicación es un viernes y ya no te atienden hasta el lunes. O sea, una cosa que tú dices, claro, por supuesto el hombre se fue, el secuestrado ya lo mataron. La norma contempla el problema del día, ¿no? Entonces, por ejemplo, establece que cuando se levante el secreto de las comunicaciones, la atención tiene que ser 24 horas, 365 días del año. Ahora, ahí ha habido un debate sobre el secreto bancario. Ya. ¿Qué pasó ahí? Incluso la bancada de ustedes creo que cambió de posición durante el debate, estando a favor primero de que se pueda levantar el secreto bancario para que la Unidad de Inteligencia Financiera conozca esos movimientos que son reveladores, y luego ya no. ¿Por qué? Ya, esto en realidad no, este debate se dio no a propósito de la ley de crimen organizado, sino a la ley de la UIF. Se va a volver a dar seguramente, porque el crimen organizado también contempla el secreto bancario y el secreto de las comunicaciones, y ese gran debate, ¿no? Lo que pasa es que hay niveles. Hay niveles en los cuales tú tienes un derecho que el Estado tiene la obligación de garantizar, pero que se puede restringir. Por ejemplo, en un estado de emergencia, la libertad. Y en los niveles en los cuales nos encontramos ahora, hablando de crimen organizado, sí tenemos todos que ser conscientes que va a haber parte de nuestra libertad que va a ser sacrificada. A nadie le gusta. Bueno, yo soy una persona pública, así que tengo que estar dispuesta a que me estudien todo. Pero digamos, una persona que no está metida en política, que hace su vida diaria normal, dirá, oye, a mí me vas a levantar el secreto bancario y van a enterarse que tengo 20 casas y 100 millones y mis hijos, ¿quién los cuida, no? Entonces hay... En el tema de la UIF, el riesgo que se sostenía era un riesgo constitucional y no se había acreditado cuáles eran las condiciones de necesidad para que se levantara el secreto de las comunicaciones o el secreto bancario. Lo que nosotros estamos haciendo con crimen organizado es equiparar la necesidad con el delito. O sea, en trata de personas a nadie le va a quedar duda que justifica absolutamente que hayan, vamos a hablar del kilómetro 107 de Madre de Dios, o vamos a hablar de la Rinconada en Puno, o vamos a hablar de Iquitos, de cualquier zona de frontera. Por supuesto que justifica que hayan 40 o 50 niñas de 14 años que son explotadas sexualmente, el hecho de que yo te levante el secreto bancario, por supuesto con un mandato judicial, y si hay pruebas de que se está utilizando... porque eso es una red horrible, ¿no? Son las niñas que son prostituidas o que son sometidas a trata, en la práctica no es más que el negocio para distraer a los mineros informales y a los taladores informales, que no es otra cosa que el permitir espacios donde se pueda lavar dinero del narcotráfico. O sea, todo esto es una red en la cual hay metidas autoridades y sí justifica medidas excepcionales, con por supuesto controles anteriores y posteriores, que supongan la restricción de determinados derechos. No es duro, claro, pero eso es el nivel en el que nos encontramos ahora. En el caso del secreto bancario me parece clarísimo, porque en el mundo la propia crisis se está llevando, no por delitos necesariamente, pero digamos para una cosa que es de evasión tributaria a veces, ¿no? Y ahora hay unas normas en Estados Unidos que llevan a que en el mundo en general se tenga que propiciar esta FATCA, por sus siglas en inglés, que lleva a tener que revelar, ¿no?, información sobre los clientes en el sistema. Claro, pero va a una mayor transparencia de todas maneras, ¿no? Ciertamente, mira, yo soy notaria además de ser congresista, y nosotros tenemos una obligación que es el reportar todas las operaciones que tienen dinero de por medio. En mayo de todos los años. Y entonces tú te compraste un carro que te costó $5,000, entonces luego SUNAT cruza si tú tenías o no tenías dinero para comprarte ese carro. Entonces ese tipo de situaciones en países, sobre todo donde el nivel de narcotráfico tiene los niveles que tiene en el Perú, que además ataca el sistema por los altos índices de corrupción, requiere medidas excepcionales duras. Yo le pido perdón al país por haber llegado a esta situación, pero eso es lo que tenemos. O sea, tú tienes que escoger. Quiero que mi hijo vaya al colegio tranquilo, estar seguro que va a ir y va a regresar
y se va a ir a jugar pelota al parque, o que mi hijita, que tiene 9 años, y que me aterra cada vez que me voy de la casa porque digo, Dios mío, que no le pase nada, es lo único que pido, que no le pase nada, va a estar bien, frente a que se sepa que yo gano 100.000 o 200.000 o 500.000 soles o 5.000, mira, no importa, yo me los he ganado trabajando, no tengo por qué, pero que esté bien. Entonces, en esa situación estamos. El crimen organizado hoy puede conseguir esa información. O sea, yo lo que necesito que se entienda es que hoy ellos tienen acceso a esa información. Quien no tiene acceso por la vía legal es la policía para investigar. Así es, ese es un tema clave. Es cómo hacemos las cosas más fáciles para combatir. Todas las armas sucias, hoy día cualquier delincuente sabe dónde vives, cuánta plata tienes, dónde la tienes. Ese es el secreto. Ese no es el secreto. Quien no tiene acceso a esa información para perseguir al delincuente, o sea, todos los mecanismos de protección ciudadana los usa el delincuente. Y entonces eso es así, ¿no? Vamos a ir a una brevísima pausa y regresamos ahora sí para ver el tema de trata. Perfecto. Volvemos con la palabra de los protagonistas y las razones sobre los temas que importan, porque hablando se entiende la gente. Bueno, continuamos en Hablando se entiende la gente y seguiremos conversando con la congresista Marisol Pérez Tello, pero nos acompaña ahora en cabina también el señor Haris Mujica. Él es antropólogo, investigador para diversas instituciones peruanas e internacionales, profesor del Departamento de Ciencias Sociales y de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Y tiene una serie de líneas de investigación, entre las cuales está precisamente la trata y el tráfico de personas, un tema del que nos vamos a ocupar precisamente en este segmento. Primero, buenos días, Haris, un gusto que estés en el programa. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, has escuchado seguramente en el segmento anterior ya algunas adelanto, digamos, de este tema tan complejo, tan difícil, que es la trata de personas, que estábamos hablando con la congresista Marisol Pérez Tello. Tú hiciste un trabajo hace bastante poco, hace un año creo que concluyó esa investigación, mecanismos de explotación sexual de niñas y adolescentes en los alrededores del puerto fluvial de Pucallpa, lo estoy leyendo acá, junto con Robin Cabanú, ¿no? Bien, creo que ahí tus conclusiones iban por un camino diferente, ¿no? Sí, estamos haciendo investigación en varias partes del país desde el año 2009, investigación de terreno, con información de primera mano. Utilizamos sustancialmente herramienta etnográfica para recoger información primaria. En Ucayali, hemos estado varios meses navegando el río Ucayali y los estancos de Puerto Fluvial, y hasta hace algunos meses en Madre de Dios, en La Pampa, y hasta Guaypetue, trabajando con los mineros ilegales en esa zona. Hay varias cosas interesantes, ¿no? Por un lado, y creo que es lo más importante, es que hay una afirmación recurrente sostenida en data internacional que sugiere que la trata de personas se asocia sustancialmente al crimen organizado transnacional y que mueve cifras considerables de dinero. Y que puede ser cierto en un porcentaje relativamente importante para el resto del mundo, sustancialmente porque el modelo Palermo-Roma se construye para Europa del Este, y se construye en el primer éxodo africano de los 80, en donde esta dinámica era recurrente, y en el tráfico de mujeres post-guerras balcánicas hacia Europa Oriental y Asia, en ese entonces. Pero en América Latina las cosas son diferentes, sobre todo en la región andina y amazónica. Una de las cosas que constatamos en ese espacio es que el promedio de un intercambio sexual tarifado es entre 5 y 10 soles. 5 y 10 soles, entre 2 y 3 niñas adolescentes por una taberna o un bar, hacen un promedio a intercambios sexuales entre 1 y 2 diario, alrededor de $120 mensuales en ganancia bruta, lo que ciertamente no encaja en el dato de un negocio tan rentable, y no le permitiría a ninguna unidad de inteligencia financiera acercarse a una información como esa. Lo que parece suceder más bien en esos espacios son intercambios constantes, cientos de miles de intercambios sexuales, por montos muy pequeños, que generan una dinámica gigante, recurrente, pero muy difícil de rastrear. Y que, solo para terminar la idea, el tercer punto es que parecen no estar tan ligadas al crimen organizado, sino más bien a prácticas cotidianas de violencia, dominación, explotación, tantas, sin embargo, que parecen una compleja estructura de red, pero en realidad son unidades en movimiento constante.
Claro, yo creo que justamente esa es una cuestión. Una idea de fondo que tú cuestionas de alguna manera es que la explotación sexual comercial es fruto de una lógica de redes criminales articuladas de tratantes de personas, mafias o del crimen organizado. Sí. Que eso no es el caso en nuestro país. No que no sea el caso, no es el 100% y no parece ser lo más en volumen, es decir, pero no es solamente en trata. Si uno hace una división entre la data comparada de denuncias, pero no tenemos otra data, en diferentes delitos, tú ves que los delitos asociados a la delincuencia común, violencia interpersonal, violencia intrafamiliar, son los que tienen las tasas más altas. Y en cambio aquellos que están asociados a violencia estructural asociada al crimen organizado, organización compleja, tienen las tasas más bajas. Es decir, tenemos mucha victimización y tenemos una alta incidencia de actos delictivos en muchos tipos de delitos, pero el volumen en proporción está concentrado en el pequeño delito, sí, claramente, y no tanto en el crimen organizado, lo que no quiere decir que no sea importante, que no haya que legislar, que no haya que combatir y no haya que perseguir, pero no es lo más. Pero además diríamos, entonces, por ejemplo, la definición de trata de Palermo, como se ha mencionado acá, no sería, claro, una herramienta útil para trabajar en nuestra realidad en particular, pero tampoco sería un negocio de no es un gran negocio de gran rentabilidad en el país como trata, ¿no? Como crimen organizado. Hay dos cosas importantes, ¿no? Uno, que las definiciones como la de Palermo son definiciones jurídicas. Y las definiciones jurídicas son importantes, pero no son ni lo único ni lo suficiente. Solemos decir en las ciencias sociales que los abogados no tienen el monopolio de los temas, y no lo tienen. Y Palermo, que es un instrumento sin duda importante y sin duda interesante y que hay que utilizar, no puede ser utilizado como un copy-paste, como una copia arbitraria de un conjunto de reglamentos y leyes hechos para Europa en los años 80, pensando en migrantes africanos y en el éxodo de los Balcanes, ¿no? Esto es América Latina, esto es el Perú, ¿no? Esto es una zona de precariedad y pobreza en muchos de nuestros espacios, y en donde hay que construir legislación más especializada. Palermo es un marco, y es un marco muy útil, sin lugar a duda, pero hay que refinar. Y creo que lo que se está tratando de hacer, y creo que el trabajo de muchos congresistas, o al menos algunos, es intentar hacer que esto sea más refinado y nos competa más a la realidad. Justamente, Marisol, de repente puede decirnos, porque parece no haber una documentación sistemática, digamos, sobre este tipo de prácticas, ¿no? Bueno, ese es el problema no solo de la trata, ¿no? Nuestro país no tiene la cultura de la denuncia. O sea, parte del drama en la trata es que la víctima no se siente víctima y el victimario no se siente victimario. O sea, eso es de las cosas más tristes y duras que hay, ¿no? De hecho, el caso de Gina Pinchi, que es un caso emblemático porque coincidiendo con él en que esta práctica es de 5 soles, o sea, la práctica de los camioneros, ¿no? O sea, esa es la mejor. Aquí nomás, donde se cuadraban antes, en el 94, la chica pasando de camión en camión cobrando 5 soles, ¿no? Ahí no había una red, ahí estaban ganando la vida, ¿no? La misma historia de posguerra, en el cual la tesis de mejor es tener una prostituta en la familia que un hijo muerto se aplicaba como mecanismo de subsistencia, dolorosísimo, pero más asociado a la pobreza que asociado a bandas criminales. Pero el caso de Gina sí era el caso de una muchacha que es secuestrada de Tarapoto y trasladada a ser explotada sexualmente a Piura, en el que la sala, felizmente que ya ha habido un retroceso positivo en esa sentencia, consideró que eso no era trata. O sea, el problema de nuestro país es que no hay cultura de la denuncia, se tuvo que parar en el techo del burdel, la bandera explotada, amenazar con matarse para que la entregaran y devolvieran a su hijo, que era con la que la estaban chantajeando. Y que ella tuviera la valentía, de hecho es reconocida porque ha sido la primera que se ha atrevido a denunciar. Pero eso pasa en todo, no denunciamos robos menores, no denunciamos robos en nuestra casa, porque tenemos que chambear, y entonces ir a hacer la denuncia, te pierdas 4 o 5 horas, prefieres pasar del tema y bueno, asumir que te robaron. Eso es un primer tema. La data es distinta en todos los que manejan información. En el ministerio hay un sistema para intentar tener toda la información posible, ese HS alternativo que trabaja temas de trata, para la repetición en el uso del término, de manejar un único sistema. Defensoría tiene otro sistema de información. Entonces, ese es un primer problema. Un segundo problema es que cuando hablas de Palermo en el tema de trata de personas, pero también en el tema de crimen organizado.
Yo te he citado el tema de Palermo para crimen organizado. Para el tema de trata, no solamente coincido absolutamente con sus definiciones, mucho más técnicas e informadas que las mías, sino que nuestro tipo penal de trata es malo, porque nuestro tipo penal de trata está dentro del concepto de libertad, y la trata tiene muchos otros bienes jurídicos que proteger, no solamente la libertad. Y nosotros estamos intentando corregir esa deficiencia, no solamente legislativa, porque esa sí es conceptual. O sea, si tú crees que una persona sometida a trata solo le estás privando a la libertad, entonces estás pues totalmente confundido, ¿no? En tema de dignidad de la persona humana, que es el que está en juego. Entonces estamos tratando de tipificarlo en un nuevo capítulo que se va a llamar de violaciones a los derechos humanos, donde el bien jurídico es la dignidad. Y tratar de mejorarlo en función de las experiencias del Ministerio Público. Ahí hay una mujer, Miluja Romero, que es probablemente las que más conocen el tema de trata. Y se está atacando desde el Congreso desde dos perspectivas. El tema de la trata. Uno, que es la legislativa, que es la que menos va a ayudar. Va a ayudar, pero es la que menos. Simplemente va a ser una herramienta. Y otra, que es la del rol de representación del congresista. Ahí Natalie Condori, que es una congresista por Tacna del oficialismo, muy buena, está haciendo trabajos de campo, con todas las limitaciones que tienes como congresista, pero hizo un primer informe. Carla Schaeffer, congresista por el fujimorismo, es la que presentó la ley para que se declarara el Día de la Trata, que no es pues una moda de vamos a ponernos una cintita en el brazo, es obligar al premier a que vaya a informar al Congreso qué cosas se está haciendo por la trata en el Perú, y eso va a ser en septiembre de este año. ¿Qué se ha hecho? O sea, hemos tenido todo el mundo sabe, y ya lo he dicho a él, que en Madre de Dios hay trata. Todo el mundo lo sabe, es público, están ahí en la carretera, y no se hace absolutamente nada concreto por bloquear, por perseguir. Tú puedes bloquear la interoceánica para evitar por lo menos que ingresen, que haya tráfico de personas, pero hay pues yo no sé si mucho miedo, mucho foco en cosas que no son las realmente graves, y hay un tema de formación, hay un tema de preparar a los padres, porque lamentablemente muchas de estas niñas son entregadas, ¿no? por sus padres. Hay un tema acá que justamente vamos a tener que conversar seguramente inmediatamente después de la pausa, porque, a ver, hasta donde tengo entendido lo que ha investigado Haris Mujica, con el que estamos conversando, esto no corresponde muchas veces, esta explotación sexual de niñas y adolescentes, muchas veces de acuerdo a la investigación, no corresponde a una suerte, no obedece al patrón, digamos, de un cártel o de crimen organizado, de trata de personas como se podría concebir de esa manera, sino muchas veces asociado a economías ilegales, etcétera, que se generan alrededor de industrias extractivas, la madera, el oro, en la minería, ¿no? Y que tienen que ver más bien asociadas a otros negocios de menudeo, de comercio, de restaurantes, bares, etcétera, ¿no? Entonces, que es un concepto distinto y que nos presenta un problema social, cultural, muchísimo más complejo. Pero vamos a este tema después de la pausa, y seguiremos conversando con Haris Mujica y con Marisol Pérez Tellez. Volvemos con la palabra de los protagonistas y las razones sobre los temas que importan, porque hablando se entiende la gente. Hablando se entiende la gente. Y continuamos en Hablando se entiende la gente, conversando con la congresista Marisol Pérez Tellez y con el investigador Haris Mujica sobre el tema de trata de personas y mecanismos de explotación sexual de niñas y adolescentes, un tema particularmente difícil. Saben que nos pueden seguir en Twitter en @hablamosgente y en @Radio San Borja. Bueno, nos habíamos quedado con un interrogante que presenté justo antes de terminar el segmento anterior. Haris, tú de repente nos puedes ayudar con eso, que el tema que vemos de explotación sexual de niñas y adolescentes en el país no obedece necesariamente a una lógica criminal organizada, sino a un conjunto de, digamos, redes familiares y pequeños negocios que se arman a través de economías, dinámicas económicas normalmente ilegales o informales. Hay dos cosas importantes sobre eso. La primera es una constatación de hace ya algunos años y que continúa en la investigación, que debería ser corroborada en otros delitos, que es que la mayor parte del delito menor no paga. Sí, sé que la frase suena políticamente incorrecta, pero
Te pongo algunos ejemplos para entender la lógica. Hay varios estudios de UNODC, de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, a propósito de el cultivo campesino de hoja de coca. ¿No? Y se demuestra que el cultivo de hoja de coca no es rentable. Lo que es rentable es que la coca se produce 3 o 4 veces al año y genera la caja chica de muchos de los campesinos que podrían ganar más cultivando café o cacao, pero no es que sea más rentable, sino que es caja chica del cotidiano. En una investigación, en realidad una economía de subsistencia. En un estudio que hicimos en el año 2008 sobre ladrones de teléfonos móviles, dicho sea de paso, en el Perú se roban 1.5 millones de teléfonos móviles al año, cifra de Ociptel. Estudiamos lógicas cotidianas y domésticas de ladrones. Y la conclusión era más o menos la misma. El robo cotidiano no paga. De hecho, si no, tendríamos 1.5 millones de nuevos ricos ladrones de teléfonos móviles. Pero no sucede así. De hecho, parece que el robo se convierte en una suerte de dinámica de caja chica, cotidiana. No hay trabajo, robo, regreso al trabajo, como es práctica de subsistencia. Parece ser que en estas lógicas micropolíticas y microeconómicas de trata la cosa es similar. No es que pague, de hecho el dinero que se ingresa por la explotación sexual de una niña adolescente no es considerable, no es importante en términos del consumo cotidiano ni el abastecimiento de una economía doméstica o un pequeño negocio. Estamos hablando de $120 mensuales por 2 o 3 niñas explotadas, en cifra bruta, por bar. Eso no es rentable. Sin embargo, como en los otros tipos de negocios, hay otros elementos que están alrededor. Entonces, en el cálculo promedio de una línea de tabernas alrededor del puerto fluvial de Pucallpa, veíamos que una niña o un conjunto de niñas ganaban, la ganancia era $120, pero en la venta de alcohol y comida podía llegar a ser de $1.500. Es decir, no se puede estudiar la lógica del delito sin la lógica económica compleja alrededor de ella. Lo mismo sucede en otro tipo de delitos, misma lógica de la coca, de la hoja de coca. No se puede estudiar solamente la producción de hoja de coca, sino qué permite este contexto de producción, qué permite generar robo, qué permite esta lógica económica más amplia para poder generar ingresos más considerables que el delito no siempre genera. En Madre de Dios es la economía del oro la que abastece este tipo de negocios. La trata y la explotación sexual son accesorios a un negocio que es el que ha alimentado este espacio geográfico que es el tráfico de oro. Claro, y son complementarios, como tú dices eso, pero ahí el fenómeno que me parece que hay que también observar es el nivel de tolerancia social que existe una cosa así, y además, por ejemplo, donde tú dices en este caso, ninguna intervención del Ministerio de Trabajo se ha dado o se ha reportado en relación a estos pequeños negocios. Sí, pero además de eso, bueno, no hay que irnos hasta el río Ucayali o hasta el río Madre de Dios o el Tambopata para encontrar esto. A la espalda el Palacio de Justicia hay 2 calles de prostitución, de explotación sexual infantil, de lunes a sábado o domingo, de 7 de la noche en adelante. A 2 cuadras de la Fiscalía, en la cuadra 5 de la Avenida Bancay, está el edificio donde se venden todos los televisores, Blu-rays y computadoras robadas de la ciudad. Puedes ir a encontrar el tuyo si es que alguna vez te robaron. A 3 calles del Congreso encontramos todos, o sea, no es que estemos tolerando una práctica lejana en Madre de Dios, una situación como esta. Toleramos delito todo el tiempo. Las Malvinas, el lugar donde se compra, vende la mayor parte de los objetos robados de esta ciudad, está a la vista y pasearse todo. Es verdad, pero no me refería exactamente a ese tipo de tolerancia, digamos, que convive ahí, está presente en la ciudad, digamos, la venta de objetos robados o lo que fuera. Pero tú dices, en este caso de la experiencia que ustedes han estudiado en Pucallpa, hay redes familiares involucradas, es decir, es eso, acompañan el negocio familiar, sí, ¿no? Y son parte de una cadena productiva y una línea familiar, de una trayectoria de vida familiar. Entonces, parece ser no solamente que hay tolerancia, sino que hay un aprovechamiento concreto del usufructo del cuerpo de niñas y adolescentes para mantener una economía doméstica. También de los niños, no necesariamente para la explotación sexual. Pero claro, sí, por ejemplo, para el trabajo de carbón. Y me parece particularmente doloroso el asunto, pero revela la complejidad de un problema, ¿no? Que es mucho más difícil de tratar que digamos, simplemente de manera punitiva a través de una ley. Pero claro, ¿no? sí, lo difícil de esto es que entraña una serie de explicaciones
complicadas. No es raro que en Cusco, por ejemplo, la mayor cantidad de violaciones de menores se haya descrito y tú tengas a niñas que son quechohablantes tratando de explicarle a un médico que habla castellano que su papá se las dio al padrino y que el padrino las violó y que no pueden regresar a la casa porque el papá la va a castigar porque no se ha querido comportar con el padrino como debía. Entonces tú entras en una lógica citadina o urbana que no va, primero no entiendes lo que dice, ya para ahí estamos complicados, ¿no? Y luego no entiendes lo que hay detrás, que es todo un tema cultural, ¿no? Entonces hay mucho que hacer y esto, como todo, no es solamente el tema de una norma, la norma no es ni siquiera el final de nada. Hay todo un tema de prevención, un tema de información. Esto que conversábamos de ti, es que ser consciente que eres víctima es urgente. Necesitamos tener credibilidad para hacer una denuncia. En todo el tema de la persecución de la violencia intrafamiliar, que se inició hace varios años, se tuvo que trabajar en comisarías, porque lo que encontramos fue que cuando ya se logró que fuera delito que te pegara tu marido, ibas a denunciar y el policía te decía, bueno, ¿y tú qué hiciste? Entonces tuvo que haber una lógica de muchos años en la cual dijéramos, oye, vamos a poner policías que estén preparados para atender a una mujer que tiene la valentía de denunciar al padre de sus hijos. Eso no es fácil. Y como ya lo había dicho nuestro experto, la mayor cantidad de carga procesal en el Poder Judicial, en Fiscalía, está dada por este tipo de situaciones, el robo menor y la violencia intrafamiliar. Entonces, ¿cómo atacamos el problema? Atacando las causas, ¿no? Y eso no es un tema que se resuelva lamentablemente ni en 3 meses, ni en 4, ni con una ley, ni en una legislatura. Eso es un tema de, primero, hablarlo, porque estamos acostumbrados a debatir babosadas del día a día que no cambian la historia de nadie. Y claro, todos entramos en el juego, ¿no? Pero porque es la coyuntura o porque es lo que fuere, pero los grandes debates nacionales sobre cómo combatir causas en materia, por ejemplo, de iniciación sexual de las menores en el ámbito rural, no voluntario, sino un poco por tradición, en las causas de niños pidiendo limosna a las 3 de la mañana con pelotitas, o sea, de discutirlo, tener la valentía de decir, bueno, ¿qué parte de responsabilidad tengo yo como ciudadano o ciudadana en esto? Es algo que le va a hacer mucho bien al país y que tiene que generarse, así que yo te agradezco que en una fecha como hoy, que recordamos a las madres... Y hay la cantidad de madres adolescentes que existen, ¿no es cierto? Y que seamos capaces de sentarnos y decir, mira, sí, mamá, feliz día, mamá, pero mamá, ayúdanos, porque tú tienes la formación de tus hijos como una de tus responsabilidades más altas, y lo que hay que hacer es educarnos, ¿no? En educarnos, en ser capaces de comprometernos con el otro. O sea, creo que lo que falta es ese compromiso con el otro, y el otro es la niñita que está siendo en este momento explotada sexualmente y cuando ni siquiera es consciente y llega con los 5 solcitos que ha conseguido con su cuerpo a darle la plata a su mamá para que su hermanito menor estudie. Eso es inaceptable, ¿no? Ahora, es interesante lo que se acaba de decir, porque, mira, acabamos de terminar un estudio en Loreto, en un distrito que se llama Mazán, relativamente cerca de Iquitos, y que es lo interesante que se ha estimado la cantidad de embarazos adolescentes productos de violencia, y la cifra es de 60%. Atroz. Es brutal. Bárbaro. Y un porcentaje de subregistro de 97%. Es decir, solo 3% de las declaradas con la herramienta de campo se denunciaron. Claro. Ese es el En la práctica no sabemos nada. No tenemos idea. No tenemos idea de lo que está pasando. Y definitivamente lo de las denuncias, que es importante, sabemos que están muy lejos de lo concreto y la realidad. De hecho, dicho sea de paso, hay algunos que quieren reducir denuncia para reducir delito, lo cual sería terrible. La ceguera como para encontrar las cosas. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es aumentar denuncia. Deberíamos sentirnos contentos si el año que viene tenemos más denuncias. Significa que estamos más empoderados, hay un mayor crecimiento ciudadano, mayor conocimiento, mejores sistemas y más amigables para denunciar. Hay que aumentar denuncia y hay que bajar victimización. El día en que esos dos se encuentren, que la victimización baje y la denuncia suba y se encuentren, tenemos cosas más, o sea, tenemos la realidad más clara y podemos enfrentarla con mejores herramientas, ¿no? Y yo creo que es fundamental efectivamente contar con la información, que se debata, que se discuta abiertamente en la sociedad si queremos comprometer, y esto no puede ser de otra forma que una gran movilización social, de discusión, que entienda los problemas y se comprometa para hacer los grandes cambios que quisiéramos. No es un país así en el que quisiéramos vivir, el que queremos para nuestros hijos y hijas. Entonces creo que ahí hay unos grandes desafíos.
Bueno, creo que el tiempo nos está ganando. Además, Marisol, sé que tú tienes otras obligaciones en el Día de la Madre, pero obligaciones, ¿no? Bueno, quiero agradecerles a ambos por su presencia. Creo que ha sido particularmente provechoso e ilustrativo. Gracias a Marisol Pérez Tello, congresista de la República, y también a Jari Mujica, investigador, por haber participado hoy día en este tema tan importante para el país. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias a ti y felicidad a todas las mamis. Igualmente. Bueno, nos vamos a ir a una rápida pausa y volvemos para seguir conversando con esto sobre un informe que ha presentado recientemente Save the Children sobre la maternidad, las madres en el mundo, que también trae algunas cifras particularmente importantes. Volvemos después de la pausa. Volvemos con la palabra de los protagonistas y las razones sobre los temas que importan, porque hablando se entiende la gente. Seguimos en Hablando se entiende la gente. En el Día de la Madre reiteramos nuestros saludos a todas las madres del Perú por su día y vamos a seguir conversando justamente sobre un tema que tiene que ver directamente con esto. Es un informe que recientemente ha sacado la ONG internacional Save the Children, que es un informe sobre la situación de las madres en el mundo. De manera que es el tema que cae como anillo al dedo, y está con nosotros en un enlace telefónico la señora María Teresa Mosquera, que es gerente de programas de Save the Children acá en nuestro país. Muy buenos días, María Teresa, un gusto que participes en Hablando se entiende la gente. Muy buenos días. A través de su línea poder saludar a todas las madres del Perú, especialmente aquellas que están todavía luchando por reconocer un derecho propio que es su salud, ¿no? Y especialmente tener garantizada su salud, la de ella y la de sus hijos que nacen diariamente, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, tal vez para empezar con una, por decirlo así, una buena noticia que trae el informe que ha presentado Save the Children, que es el descenso significativo de las muertes de madres, ¿no? Que ha decrecido desde el año 1990 en un 50% y particularmente en nuestro país en un 65%. Realmente son cifras que llaman la atención. Sí, yo creo que eso también se debe a que por fin el Estado ha tomado conciencia del trabajo sincronizado y especialmente aquel trabajo coordinado año tras año, ¿no? Han puesto los puntos en relación a poder priorizar en dónde están esas situaciones de factores de riesgo para la muerte de las mujeres en nuestro país y especialmente colocar el presupuesto, ¿no? Yo creo que esto es uno de los puntos que creo que está dando buenos resultados. Hay el presupuesto presupuestal de la salud materno-neonatal, que creo que ha sido clave. Esto ha permitido que tener profesionales, poder tener servicios y poder ir acercando el servicio de salud. Sin embargo, todavía a pesar de estos logros, hay todavía zonas como la Sierra de Lambayeque, en Cañaris, donde todavía hay servicios que no se encuentran cerca de la población y donde mujeres mueren sin recibir un servicio prioritario o un servicio de vigilancia sobre su gestación, ¿no? Entonces creo que hay que resaltar y está en la línea de conseguir el objetivo del milenio Perú a nivel de América Latina, pero también hay que enfocar sobre esas zonas, especialmente altoandinas, más de 2.400 a 3.000 metros sobre el nivel del mar, y especialmente las zonas amazónicas, donde muchos factores todavía no están cubiertos, y especialmente la pobreza, el ser indígena o no tener recursos no le está permitiendo garantizar la vida de las mujeres y de los recién nacidos, ¿no? Claro, esto es particularmente importante lo que dices tú, porque es cierto, en el Perú efectivamente estadísticamente se aprecia una extraordinaria evolución. Era de 26.000 por cada, de 26, perdón, por cada 1.000, ahora es 9 por cada 1.000 mujeres que pueden morir en estas circunstancias del parto, etcétera. Pero lo que es interesante destacar también del propio informe es que de las muertes que todavía ocurren en el mundo, el 99% ocurren en países en desarrollo. Realmente lo que ocurre es
A ver, el 40 millones de madres al año que dan a luz sin atención especializada, ahí está el problema. Es importante contar con los servicios. En nuestro país, como digo, estadísticamente de repente ha bajado mucho, pero si uno lo revisa geográficamente en las zonas de mayor pobreza, efectivamente, ahí los índices son todavía muy altos. Entonces la importancia de contar con los servicios a lo que hace referencia es crucial. Claro, y también algo muy importante es la información, ¿no? Mucha de la población no tiene información de cuál es su derecho en relación al servicio que va a recibir. Entonces acá es importante la vigilancia para que la población y las propias madres sepan qué tipo de servicio les corresponde y también reclamar, ¿no? Entonces hay zonas donde verdaderamente el acceso no lo permite por el idioma. Entonces hay personal que no maneja el idioma y no puede atender ni el idioma ni comprender la cultura de esas mujeres, de esa población, por lo tanto el acceso se restringe. O también a veces no hay buena praxis en la atención del parto, ¿no? Entonces hay muchas madres que han llevado muy buena gestación, sin embargo el momento de parto puede ocurrir muchos problemas en el caso de que adquieren una discapacidad los niños o bien lo más fatal que es la muerte, ¿no? Entonces yo creo que acá hay un diálogo que tiene que ser permanente entre las autoridades, los gobiernos regionales, locales, donde están manejando ahora el dinero. Ahora podemos decir que hay dinero. Entonces eso tiene que ser distribuido y llegar al lugar donde debe llegar, ¿no? Entonces no podemos todavía permitir una cierre de Lambayeque como Cañaris que tenga que pasar 6 horas para que una emergencia pueda llegar una mujer que esté en estado grave a atenderse en un centro de salud o atenderse a través de una ambulancia, ¿no? Porque simplemente no hay camino, no hay acceso, no hay profesionales. Entonces yo creo que esto sí, felicitarnos sí por este avance a nivel nacional, pero también fijarnos y no dejar de invertir donde estas focalizaciones como comunidades altoandinas, comunidades amazónicas y de extrema pobreza que a veces salen del cinturón de las ciudades que también necesitan una mirada y una precisión y una priorización, ¿no? Y la presencia articulada del Estado, como ha señalado, que ha sido fundamental. Sobre todo eso, ¿no? Sí. Ahora, hay un tema que ustedes destacan también particularmente en el informe, que es la importancia de la educación, ¿no? Cómo esto influye, digamos, en revertir las cifras negativas. Es una de las grandes intervenciones, como dicen ustedes, que hace efectiva, por ejemplo, la prevención de embarazos de alto riesgo, pero que tiene una serie de incidencias también, por ejemplo, para retrasar los embarazos, los matrimonios y tener hijos, ¿no? Claro, yo creo que acá tenemos que hacer una lucha conjunta, ¿no? No solo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la misma familia. Yo creo que la educación va a ser una gran herramienta para trabajar con las nuevas generaciones, el acceso a la información, a los mecanismos que hay y también el distanciamiento, ¿no? Yo creo que acá hay un problema no solo de que las madres tengan muchos hijos o los tengan a temprana edad, sino también hay una parte educativa que necesitamos enfatizar. Y esto tiene que trabajarlo tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud, especialmente las familias. Yo creo que acá hay un rol muy fuerte de los padres, de las madres y de los propios hijos, ¿no? Que creo que ahí hay que reforzar este aspecto, creo, ¿no? Y el tema de planificación familiar creo es otro aspecto particularmente importante, de acuerdo al informe, ¿no? Sí, creo que ese es uno de los puntos que todavía estamos muy débiles como país. Claro, desde aquí se menciona una cifra también importante que es el cerca del 40% de embarazos que no son planificados. Y los millones de mujeres que todavía no toman anticonceptivos, digamos, y no toman, y justamente se crean así situaciones de alto riesgo, por decirlo, ¿no? Sí. ¿Qué hay sobre esto? El informe, digamos, dice algo más en relación, por ejemplo, a las características de las madres en nuestras épocas, en este siglo, digamos, ¿qué tanto ha cambiado? ¿Qué variaciones encontramos? Yo creo que todavía tenemos algunas prácticas muy ancestrales, ¿no? O sea, especialmente en las zonas alcandinas hay mucha precisión sobre el parto vertical, que las mujeres se sienten mucho más cómodas teniendo su parto de esa manera. Y creo que todavía necesitamos dentro de la medicina ir incorporando
para tener un diálogo más homogéneo con las comunidades, ¿no? Muchas veces las madres no se sienten muy cómodos en dar un parto de forma horizontal. Entonces yo creo que estas prácticas, creo que a la vez que vamos incorporando la modernidad, también vamos respetando lo que ellos hasta ahora les está funcionando, ¿no? Creo que hay que incorporar el trabajo preventivo, promocional, especialmente la alimentación de las madres, ¿no? Muchos de nuestros niños ya están naciendo con anemia, con desnutrición, porque las madres ya están anémicas y desnutridas. Yo creo que este tema de la alimentación es importante, orientar a las familias, porque no solo tiene que ver con el control prenatal, sino cómo se alimenta esta madre. Y otro de los puntos que lamentablemente a veces no tomamos en cuenta es en qué condiciones la madre está gestando, ¿no? Muchas veces están gestando en un ambiente muy fuerte de violencia. Son madres que verdaderamente han salido embarazadas por una situación muy violenta. Entonces creo que esos son aspectos que debemos tomar en cuenta y discutirlo cuando hagamos e implementemos las políticas en atención a las madres gestantes y a los recién nacidos, ¿no? Claro, y las diferencias, como ha señalado, entre regiones, que hay diferencias culturales, percepciones de estos aspectos que son diversos en nuestro propio país, ¿no? Y que hay que considerar desde la propia perspectiva del Estado, ¿no? ¿Aló? Sí, no sé, mencionaba que también de lo que ha señalado anteriormente, la importancia de reconocer las diferencias que en nuestro país existen en las distintas regiones, no solamente por las características económicas, de las economías familiares, sino también de percepciones culturales, etcétera, que deben ser tomadas en cuenta por el Estado, ¿no? Sí, yo creo que ahí también está avanzando el Estado. Tenemos que reconocer toda esta experiencia de las casas maternas con visión intercultural. Hay mucha de esta experiencia a nivel de zona andina, y creo que esto también es una experiencia que está acercando el servicio a las mujeres, ¿no? Antes tenían que transcurrir a veces algunas comunidades 4 o 6 horas para encontrar un centro de salud, pero ahora a través de estas casas maternas están más cerca también, que ellas puedan acceder en caso de una emergencia y puedan ser atendidas en los últimos días de su gestación, ¿no? Yo creo que esto es importante y hay que resaltar también estas innovaciones que se han estado haciendo teniendo en cuenta el enfoque intercultural, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, cada vez cambian las cosas también. Hemos visto, por ejemplo, recientemente dieron cifras de la cantidad de madres solteras, de madres simplemente convivientes, otras madres casadas. Las madres casadas, un porcentaje que podríamos decir se está convirtiendo en un porcentaje minoritario ya en nuestro país, ¿no? Hay muchos de convivencia, bueno, que es una manera de estar casadas, pero solteras y madres adolescentes todavía sigue siendo un gran problema. Yo quisiera una última pregunta en relación a esto para valorar el trabajo que hacen organizaciones como Save the Children, organizaciones no gubernamentales. ¿Ustedes encuentran en la labor que realizan en el Perú facilidades en su colaboración con las entidades del Estado, en fin, con otras iniciativas privadas? Sí, bueno, nuestro trabajo, como usted sabe, de trabajo no gubernamental es eso, ¿no? Tratar de fortalecer al Estado para que cumpla su rol de garante. No es hacer el trabajo del Estado, es poder movilizarlo, poder ser ese interlocutor de esas comunidades que están lejanas y especialmente fortalecer el trabajo intersectorial, ¿no? Trabajar en conjunto desde lo local a lo regional con el sector salud, con el sector educación, con el sector que tiene que ver con la inclusión, con el sector de la producción, porque creo que no solo se ve la salud como la parte de la enfermedad, sino todo el entorno, ¿no? El tipo de agua que toma esa persona, el tipo de alimentación, las condiciones ambientales, las condiciones de economía, tienen de hecho un factor en la gestación y el proceso de un niño que va a nacer y de una madre que está en esa situación, ¿no? Creo que queremos convertirnos en ese interlocutor de la familia, pero también en ese interlocutor de la protección de los derechos de los niños y tratar de que sea esa persona que vigile que el Estado cumpla su rol de garante de derechos, especialmente de los niños y de las mujeres de nuestro país, ¿no? Así es. Bien, muy bien. Queremos destacar la labor entonces de Save the Children, como de todas las organizaciones no gubernamentales que nos proveen la información necesaria para tratar esos temas. Muchas gracias a María Teresa Mosquera por haber participado en este último segmento del programa. Y ahora sí, llegamos al final, una vez más con el saludo por este día a todas las madres, y con nosotros será hasta el próximo domingo de 9 a 10 de la mañana.
Hablando se entiende la gente. Nuevamente el próximo domingo a las 9 de la mañana, vía los 91.1 de Radio San Borja, con la dirección y conducción de Hans Landos y la producción de Yamira Albán. Escríbanos a hablamosgente@gmail.com. Síganos en Twitter @hablamosgente y @Radio San Borja.